13 horas, 1 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, ¿qué tenemos en la música, Pepe? Aquí seguimos escuchando la música de pues este cantante que verdaderamente pues lo hace de maravilla, Diego El Cigala. Esto se llama Espérame en el cielo. Así es. Y bueno, ojalá y la autoridad dimensione el problema en el que está la Huasteca. Ya hemos escuchado diversas voces. El tema de la sequía, la urgencia de la declaratoria de zona de desastres. Yo insisto, olvidémonos de los vendedores de ilusiones, de los estafadores emocionales que andan tomando banderas y andan haciendo su show en las redes sociales. No, ahí es un tema de seriedad. La gente que está, que hoy va a tener problemas que hoy enfrenta el reto de poder subsistir en la actividad de la caña, en el ganado, en otras actividades agropecuarias, pues ellos no entienden de burocracia, ellos entienden de atención. Se tiene que abrir el canal de comunicación para que los atiendan. No se puede discriminar, no se puede ver a la Huasteca como una bola de grillos o como un tema de chisme. Esto no es un tema de chisme, es un tema de seguridad nacional, de subsistencia en el día a día. Mucha gente hoy no va a tener para cultivar o no, están perdiendo ya parte de su patrimonio en esta sequía. Se necesita hacer un plan hídrico, se necesita hacer un plan de apoyo emergente. Si no hay una declaratoria, pues difícilmente muchos van a poder renovar sus créditos. Ojalá y la autoridad, tanto estatal como federal, abran estos canales de comunicación y puedan sentir lo que la población, pues en este momento está viviendo. Pepe, por ahí, ¿qué tenemos? Ya tenemos la intervención de la plática con Roy Campos. Yo los invito a que la escuchen de Consulta Mitofsky. Escúchenla y bueno, pues saquen sus conclusiones. Vamos a escuchar a Roy Campos. Y bueno, amigos del auditorio, ya estamos de regreso y como lo habíamos comentado antes de ir a corte, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Roy Campos. Actuario Roy Campos, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Igualmente gusto saludarlo, a sus órdenes, saludos a todos por allá. Señor Campos, pues el tema de pues el nivel de aprobación que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ha reflejado en sus cifras, Consulta Mitofsky. Y bueno, este nivel de aprobación, ¿a qué se debe? Estos nichos de mercado en los que él, en algunos sí tiene una buena aprobación, en otros pues lamentablemente pues no entra, como dirían en el colectivo, señor Campos. Bueno, primero tenemos que entender, México es distinto, o sea, no es lo mismo Chiapas que Aguascalientes, ¿no? O sea, distinta población, distinta escolaridad, distinta ideología, incluso distintos programas de gobierno, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, ha derramado mucho en el sureste, y ahí son niveles de aprobación muy altas. También ha derramado mucho a estudiantes, y ahí tiene niveles de aprobación altas. En cambio, no ha apoyado mucho a empresarios, y ahí tiene niveles de aprobación bajos. Es decir, si hay un reflejo de su gobierno, de su discurso, en los niveles de aprobación por grupo, por un lado. Pero por otro, si analizamos el porcentaje general, podríamos decir que muestra una estabilidad muy fuerte a largo plazo. A ver, estabilidad muy fuerte. En 2 años nunca ha estado abajo de 56% y nunca ha estado arriba de 62%. Pues es una franja grande, es una franja de entre 56 y 62 que casi podríamos decir que se ha mantenido aprobado por 6 de cada 10 mexicanos, ¿no? Entonces agarra rachas de subir, ¿no? Bajar, por ejemplo, ahorita está subiendo porque retomó el control de la agenda. Ahorita es dueño y señor de la agenda. Hace hablar de lo que quieren, mete distractores, que si los rusos en el desfile, que si no invita, que si el bastón de mando. Pues la verdad eso no es relevante para el ciudadano, o sea, ¿no? Y los críticos se desgastan en esas críticas que no importan al ciudadano. Entonces retomó el control de la agenda. No lo tuvo durante el proceso de selección de candidato del Frente. Ahí el Frente le ganó la agenda, pero luego ya el Frente se quedó inactivo, ha estado callado, ha estado más en problemas, y entonces el presidente retoma el control de la conversación. En el caso de San Luis Potosí, vemos números, señor Campos, en el tema de que en ocasiones el gobernador Gallardo está por algunos décimas arriba de la popularidad del presidente de la República. ¿Cómo se puede interpretar estos dos perfiles? Por un lado, el presidente López Obrador, pues, le pasan factura a ciertos sectores de la sociedad. En el caso del gobernador Gallardo, pues,
pues se pone un punto de comparación entre estas dos figuras. Mira, sí, primero tenemos que decir que sus estándares de comparación son distintos. Sí. O sea, los gobernadores en general son peor aprobados que el presidente, en general. De los 32 estados, solamente 6 gobernadores están arriba del presidente, ¿no? El promedio de aprobación de los gobernadores es por ahí del 51%, mientras el presidente trae 58, 59. Entonces, ese estándar, si el presidente en un estado está en 58, está en su promedio. Pero si un gobernador supera el 51, está arriba del promedio. Entonces, los estándares de comparación son distintos. Y en San Luis Potosí lo que pasa... Perdón. Sí, no se puede. Que Ricardo Gallardo, con el 59%, es el segundo gobernador mejor evaluado del país. Con el 59%. Con lo que el presidente tiene a nivel nacional, Ricardo Gallardo es con 59 el segundo mejor aprobado del país. En cambio, el presidente de la República, ahí en San Luis Potosí, tiene apenas 51, que está muy abajo de su promedio nacional. Y entonces San Luis Potosí es el estado número 24 en las aprobaciones de López Obrador. Aquí hay que decir algo. En los últimos meses, en San Luis Potosí ha habido muchas noticias, digamos que relacionadas con la inseguridad o incluso aquellas que se dieron con los migrantes. O sea, ha habido muchas noticias negativas. Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué no baja la aprobación del gobernador cuando pasan estas cosas? Pues resulta que están ocurriendo situaciones en donde el ciudadano culpa al presidente. Como que pues, si los federales y la migración, pues eso le tocaba cuidar al país, cuidar a la federación. Y entonces baja la aprobación del presidente ahí en San Luis Potosí, porque le asignan la culpa de eso que pasa más al presidente que al gobernador. También se entiende, el gobernador tiene más poder para comunicar al interior del estado. Entonces él comunica, está permanentemente, y es bueno para comunicar Ricardo Gallardo. En el tema de la seguridad, estos puntos que son importantes y que pues, la ciudadanía mide, la seguridad, la economía, hoy el agua ya va a ser un tema de popularidad o ya está siendo un tema de popularidad, señor Campos. Pues en esto puede pasarle la factura también tanto al presidente como al gobernador Gallardo si no se tienen políticas públicas eficientes en ese sentido. Depende del sentido. Hay que recordar, por ejemplo, Samuel García, cuando pasó la crisis del agua en Monterrey, le cargaron la mano a él. O sea, no lo veían como algo de la federación. Después ya se metió el presidente y el entonces secretario de Gobernación, Ana Augusto López, y asumieron la responsabilidad de solucionarlo. No le echaron la culpa al gobierno federal, pero sí la responsabilidad de la solución. De manera que cuando hoy se soluciona, a los dos se les aplaude. Entonces ahí sí supo meterse la federación muy bien, porque no cargó el costo de lo malo, pero sí el aplauso de lo bueno. Aquí en San Luis Potosí habría que ver cómo lo maneja el gobernador. Si lo maneja como un problema que él puede solucionar y que ahí se debe solucionar, o un problema de que ese problema viene de fuera, ¿no? Un convenio con un gobernador que no cumple, que la federación no les da suficiente agua. En Chihuahua pasó también hace poco con el asunto del agua que tenían que pagarle a Chihuahua, y eso hizo que los campesinos no tuvieron agua, algo así. Y el entonces gobernador Javier Corral salió bien librado porque la culpa era de la Conagua. O sea, la Conagua, que era la federal, y él se puso la camiseta del estado peleándose con Conagua. Entonces depende cómo maneje el problema del agua. Ahora, coincido contigo, a lo mejor el agua en este momento no es un criterio de evaluación de gobierno, pero está a nada de ser, a nada, porque el agua es importante siempre, pero sobre todo cuando no hay. Y ahí es cuando hay problema. ¿Qué factores puede haber? Se habla mucho, y no sé si ha escuchado hablar del tema del proyecto Monterrey 6, que se piensan llevar el agua de la cuenca del río Pánuco, en donde está la Huasteca Potosina, Veracruzana, Tamaulipeca, y esto ya empezó a generar un rechazo, porque dicen toda la gente de esta zona, ¿por qué vamos a darle agua a Monterrey si ellos no hicieron lo propio? ¿Y por qué esto qué puede representar en imagen o en calificación para la autoridad federal y estatal,
estatales puede representar un riesgo para su popularidad. ¿Puede haber un costo político ahí, el hecho de que se deje avanzar un proyecto tan polémico como el Monterrey 6? Mira, es muy difícil adelantar qué puede pasar, porque todo depende. Mira, hay un concepto que siempre hay que pensar cuando uno habla de la evaluación de autoridades. El concepto es asignación de responsabilidades. ¿A quién culpan? O sea, es ese problema, el ciudadano va a terminar culpando a quién. Ese es el tema, y ahí va a cargarle la mano de la aprobación. Se culpa al alcalde, se culpa a los empresarios, se culpa al gobierno del estado, se culpa a la Conagua y a la Federación. También hay un caso parecido que tardó años en resolverse, el acueducto entre Hermosillo y Obregón, que efectivamente los de Obregón, el pueblo yaqui, no quería darle agua a los de Hermosillo, pero en Hermosillo había sequía y requerían agua. Entonces el gobernador, en aquel entonces Padres, estaba haciendo el acueducto, y los yaquis culparon al gobernador, no a los de Hermosillo, al gobernador por estar haciendo el acueducto que se llevaba el agua. Aquí igual, ¿quién va a sacar el agua para llevarla a Nuevo León? Si el agua la va a sacar el gobierno de la República, los ciudadanos van a culpar al gobierno de la República. Entonces todo es asignación de responsabilidades. Esto puede ser lo que puede generarse una calificación ahí. Señor Campos, pues ya por último, en lo general, Ricardo Gallardo el lunes hace su informe, llega al segundo año, ha mantenido un crecimiento sostenido, o sea, ha mantenido en las cifras macro de calificación de ser uno de los mejores gobernadores evaluados del país. Mira, yo creo que empezó muy bajo, pero por algo, porque no venía de ningún partido grande, viene del partido Morena, y el principal componente de una aprobación, el principal componente es la ideología partidista, ¿no? Los panistas normalmente aprueban al PAN, los del PRI al PRI, etcétera, y él era un gobernador del Verde. Entonces la base panista, priista, morenista, o sea, no lo veían como suyo y empezaron desconfiando de él. Pero creo que se los fue ganando, de manera que hoy tiene ya un año prácticamente en los primeros lugares, ¿no? Ha estado en el lugar 4, 5, 2, pero ahí se mantiene durante más de un año como uno de los gobernadores mejor evaluados del país. En lo general podremos decir que sabe comunicar, y esto es importante, saber comunicar, pero sobre todo saber trasladar la popularidad en un nivel de aprobación eficiente, ¿no? ¿Se podría decir? Mira, comunica bien, pero comunica él, ¿no? O sea, porque sí, uno puede hablar de sus áreas de comunicación y entonces aplaudir las áreas de comunicación, pero esas áreas de comunicación podrían no funcionar con otro personaje. Lo que pasa es que Ricardo Gallardo es él más que los partidos, por eso ganó por un partido pequeño, porque él comunica, hace empatía, ¿no? Y conoce a la gente, y entonces él es un personaje. De hecho, el otro día hice una reflexión que de los 17 estados que ha ganado Morena en la gestión del presidente López Obrador, tiene hoy 23, pero 17 los ha ganado ya como presidente. Yo creo que solo 2 hubieran ganado sin la popularidad del presidente, ¿no? Todos usaron al presidente, pero 2, que creo que uno es Ricardo Gallardo y la otra es Mara Lezama en Quintana Roo, donde ellos valen más que la marca. O sea, son héroes locales, digamos, la gente los ve cercanos. Entonces, comunica como sabe comunicar. Creo que ni siquiera se esfuerza mucho, ¿no? Así le sale a él. Esto se podría traducir en lo que el común en el colectivo dirían, son locomotoras electorales, locomotoras de comunicación. Sí. Oye, en comunicación sí, pero los sociólogos dirían, es un animal político. No, en el sentido, es un animal, sin la ofensa, pues, porque se le dice así, sí, es un animal, le suda a la política, le sabe a la política. Es un son politicón, de la definición aristotélica, ¿no? Exactamente. Pues, maestro Roy Campos, le quiero agradecer como siempre que nos haya tomado la llamada, y sobre todo que la gente de la Huasteca Potosina, norte de Veracruz, parte norte de Veracruz, norte de Hidalgo, zona media San Luis Potosí, hayan escuchado los conceptos del maestro Roy Campos, de Consultora Mitofsky. Muchas gracias, maestro. Al contrario, saludos, hasta luego. Gracias, un abrazo. Vamos a una pausa comercial, regresamos. La información de la semana y la información que se genera el fin de semana está en emsavalles.com radio. Regresamos.